Bienvenidos al lanzamiento del Diplomado en Arquitectura y Gestión Cultural. A manera de lanzar este programa, quisimos partir con una discusión, con una conversación, que es un poco el tipo de espacio que queremos abrir desde este programa. Entendemos que es un campo que nos puede hacer sentido, pero que en cierta manera también es importante que empecemos a definir desde algunas discusiones, desde algunos referentes que podamos compartir. Así que con esa mirada, en el fondo, quisimos invitar a dos arquitectos que han desarrollado una serie de proyectos en relación a este campo. Así que hoy día tengo el privilegio de estar sentado en medio de estos dos arquitectos: Bernardo Valdés, arquitecto y magíster en arquitectura de la Católica, con una amplia experiencia en proyectos de gestión y autogestión cultural, socio fundador de Perímetros Cuadrados, y que hoy día nos viene a hablar del proyecto del cual hoy es coordinador, que es Centro Panorama. Y por otro lado, Julio de Suárez, también arquitecto, miembro del colectivo República Portátil, que también han desarrollado una serie, digamos, de proyectos con los cuales han insistido en una relación muy específica entre diseño, espacio público, y podríamos decir como apropiación ciudadana de espacio en el contexto urbano. Y básicamente abrir, en el fondo, cuál podría ser esta relación entre arquitectura y autogestión cultural, básicamente desde dos entradas. Lo primero, cuál es el contexto dentro del cual esta discusión se estaría dando, y el segundo, cuáles son los contenidos, en el fondo, que estaríamos proponiendo para el desarrollo del diplomado. En términos del contexto, nos parecía importante, en el fondo, entender o partir con una toma de posición respecto de cuál es la relación que la arquitectura puede establecer con estos ámbitos específicos de producción del conocimiento. En el fondo, sí asumimos por un minuto, en el fondo, esta hipótesis de que los resultados más normativos de nuestro conocimiento ya no estarían siendo tan excluyentemente requeridos desde el poder. Efectivamente, para la arquitectura se abre, en el fondo, una serie de otros campos de ejercicio profesional. ¿Cuáles son esos campos? Les quiero proponer, en el fondo, un cómic suprematista para poder explicarlo. Si pensamos que eso es la arquitectura, y que en el fondo ha sido una forma de pensar que ha estado bastante contenida, en el fondo, sobre sí misma en la disciplina, podemos pensar que reflexiones como la cita anterior y otras muchas que podemos buscar en la bibliografía nos permitirían entender de que hay un campo expandido de esa arquitectura. Y dentro de ese campo expandido hay un sinfín de proyectos que podemos traer, en el fondo, a nuestra mente ahora, ¿no? Desde intervención en el espacio público, productos, servicios, programas, ferias, libros, exposiciones, un montón de otras salidas proyectuales que requieren y utilizan como base el conocimiento de la arquitectura, pero que efectivamente tienen otro tipo de salida, ¿no? Esto lo podemos pensar tanto en proyectos que se mantienen asociados a esas condiciones más materiales, de la arquitectura, y ahí el proyecto como tal sigue jugando un rol clave dentro de lo que puede ser esta ampliación, pero también hay proyectos que pueden ser más inmateriales, que están asociados al desarrollo de contenido y a la gestión o a la mediación de esos mismos contenidos. Así que en ese sentido, si tenemos esta arquitectura como un punto inicial y después de eso un campo expandido, vemos que los distintos tipos de proyectos, en el fondo, que van alimentando ese campo expandido nos llevan a otra dimensión que podríamos decir que tiene que ver con el campo cultural, ¿no? Un campo cultural que no necesariamente entendemos que es paralelo o que se agota en lo que podría ser un campo más artístico de ejercicio profesional, sino la cultura con toda su complejidad, en el fondo, operando desde aquellos elementos que hoy día, en el contexto capitalista en el cual nos encontramos, lo definen hacia adentro, que podría ser la industria cultural, y hacia afuera, en el fondo, una cultura como un campo de acción más amplio, dentro del cual esta arquitectura, en un campo expandido, operando desde las industrias culturales, puede efectivamente llegar a modificar. La pregunta, en el sentido que nos estaríamos haciendo, es cómo la arquitectura, entendida como una forma de inteligencia específica, puesta sobre las formas de operar de la industria cultural y a través de una voluntad, en el fondo, de poder construir nosotros mismos las herramientas para organizarnos, puede o no tener un impacto sobre un escenario cultural más amplio.
la hipótesis, y de ahí el prefijo en el fondo que le aparece a la idea de gestión, es que esa manera de organizarnos tiene que ver con la autogestión. Y ahí hay una idea, que es una idea en cierta manera que nos podría permitir construir una visión crítica respecto de cuál es la relación que estos contenidos o que estos productos que la arquitectura pudiera desarrollar en este contexto debe establecer con el paradigma, podríamos decir, industrial dentro del cual se desarrollan, ¿no? El diplomado define una serie de ámbitos en los cuales nos interesa profundizar, y partiendo de esto veíamos que en el fondo era un sinfín de áreas de conocimiento de las cuales podíamos extraer ciertas herramientas más específicas. Una reflexión inicial en el fondo entre arquitectura y autogestión asociada a este campo expandido también nos lleva a revisar ciertas condiciones más contemporáneas respecto de las prácticas socioespaciales, de su relación con metodologías de intervención comunitaria, de prácticas espaciales más políticas, digamos, de construcción social de ese espacio, de apropiación de espacios públicos, de trabajo con comunidades, de participación ciudadana, en una capa, en el fondo, más social, y por otro lado, en una capa mucho más instrumental, digamos, de cuáles son los conocimientos propios de las disciplinas que estaríamos también convocando para esta discusión, visiones en el fondo más claras asociadas a esos productos como la curatoría, la edición, el diseño gráfico, las comunicaciones, en fin, todos los conocimientos que en cierta forma confluyen a la hora de pensar un programa que intente saltar, digamos, desde el diseño arquitectónico hacia el diseño de vectores culturales que en el fondo puedan, desde nuestro conocimiento, intervenir la manera en la cual hoy día nos apropiamos de la ciudad y nos relacionamos en el fondo entre nosotros en ese espacio político. El diplomado considera una serie de temáticas que queremos explorar. Podríamos decir que se trasladan entre el campo ampliado de la arquitectura, algunos proyectos en el fondo más específicos asociados a lo que este campo puede entregar, una discusión más política respecto de la industria cultural en una condición postindustrial, y también cuál es el tipo de trabajo, de labor en el fondo que está asociado a ese tipo de práctica. Como decía, llegando de nuevo al cuarto punto, cómo estas ideas se relacionan con aproximaciones más sociales o políticas respecto del uso de este espacio, y por último, también como una línea constante que estaría corriendo abajo del programa, el desarrollo de un proyecto específico por parte de los estudiantes de un proyecto que vaya juntando todas estas cosas y que pueda terminar en algo que sea lo más cercano, digamos, a un intento de implementación. Para eso, el diplomado tiene distintas herramientas y consideramos que en el fondo hay una serie de clases por el equipo docente, conformado por Juan Pablo Corbalán, José Luis Abásolo y Fernando Portal, una serie de invitados internacionales que están participando vía streaming, invitados nacionales también que nos van a contar de su experiencia, sesiones de seminario en lo cual podremos discutir bibliografía más específica, visitas a instituciones culturales. Nos parece relevante que en el fondo la discusión que podamos mantener en el aula también se vea contrastada, digamos, con la atracción de experiencias concretas, y estamos hoy día confirmando visitas con instituciones de las más autogestionadas, independientes, a otras ya mucho más formales que están dentro de una institución pública, y también el desarrollo de proyectos en dos escalas. Un primer proyecto que efectivamente considere una intervención real en algún espacio, y un proyecto final, en el fondo, que sea más amplio que las capacidades de implementación que tengamos durante estos meses, y que efectivamente nos permita usar este diplomado para, como un espacio semilla en el fondo, para poder hacer algo más adelante. Bien. Gracias por la invitación a presentar algo que tiene que ver con un grupo. Yo creo que es complejo mostrar lo que ha hecho un grupo de personas y un grupo de cabezas que han desarrollado por tanto tiempo una misma idea. Para comenzar un poco, voy a contarles que pertenezco a República Portátil. Es nosotros le llamamos una compañía creativa, es un estudio en el fondo que comenzó realizando proyectos que en un caso no tenían nada que ver con la arquitectura, o tenían todo que ver. Nuestra intención era, ya que no teníamos el dinero para realizar obras en el espacio público, era realizar actos, realizar performance, realizar cualquier tipo de actividad que de alguna manera irrumpiera con lo que nosotros pretendíamos en un minuto, que era salir de los lugares convencionales de exposición. Entonces, voy a comenzar un poco a contarles
lo que para mí, como, en este caso como representante de República Portátil, significa un proceso, un camino. Nosotros siempre lo hablamos como un recorrido que va como el botero, como el que va remando un bote, ¿cierto? Vamos mirando hacia atrás lo que vamos haciendo y vamos uniendo ciertos puntos. Vamos, de alguna manera, encontrándole sentido a las cosas que hemos realizado a lo largo del tiempo. República Portátil existe aproximadamente desde el año 2003, donde nos reunimos con Andrés Moreno y Felipe Maureira y Francisco Faúndez a hacer un proyecto que derivaba de fiestas electrónicas, que me parece singular. O sea, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, que tiene un amplio, digamos, historial de actividades y tradición, nosotros ya participando dentro de la escuela teníamos un tipo de actividad que desplegaba una serie de actos creativos, o sea, utilizando ese hall del Pilar que le llamábamos, todos los viernes se realizaban allí fiestas y encuentros que fueron generando este vínculo entre gente diversa. Además, teníamos algo bien bonito, bien interesante, que era el encuentro entre la Escuela de Diseño Industrial y la Escuela de Arquitectura, conviviendo en la misma casa. Como estudiante, claramente nosotros renegábamos tanto de los postmodernos como de los modernos, así como que no encontrábamos un lugar en un momento que también en el año 98, 99 estaba efervescente esa transformación. Quiero un poco, antes que comience la presentación, contarles que de lo que va a tratar esto son casi 3 aspectos. Son nuestras intenciones, ciertos proyectos que nos unieron y una relación súper fuerte ligada al territorio. República Portátil pertenece a Concepción y me parece interesante traer una historia de autogestión desde el sur con una impronta bien interesante, que es una manera crítica también de ver el país. Desde Concepción se mira con bastante crítica lo que ocurre en la capital y así lo hemos planteado en nuestro camino. Entonces, la presentación comienza con una idea que tiene que ver con una observación, algo súper simple. Y nosotros le hemos querido llamar territorio en movimiento. Esta es la imagen de una vista aérea del río Biobío y cómo de alguna manera el río Biobío separa 2 comunas re importantes en Concepción. Es San Pedro y todo lo que viene hacia el sur, Lota, Coronel, Curanilahue, Arauco. Y lo que hay hacia el norte, que es la ciudad de Concepción, la ciudad conformada, la ciudad de alguna manera, la capital de la provincia. Entonces, en esta relación de ir y venir, recuerdo que, digamos, durante toda mi época de estudiante, yo pasaba desde San Pedro hacia Concepción todos los días. Entonces, hay algo interesante en esta imagen, que lo que refleja es un poco la transformación que genera el río Biobío cuando en verano, por ejemplo, el lecho seco aparece. Hay una imagen re interesante. Todo lo que de alguna manera queda expuesto es aproximadamente, son alrededor de 75.000 hectáreas disponibles para habitar. O sea, de alguna manera aparece una nueva ciudad en la medida en que el río se comienza a secar. Este es uno de los meses que el río no está más seco. Así que uno puede ver allí en la foto, en el lado izquierdo, hay un gran caudal. En los meses de verano el río es casi un riachuelo. Entonces, lo que empieza a aparecer allí, en ese recorrido que realizamos día a día, es una imagen bastante poética desde cierto punto de vista. Son pisadas, son huellas. Estas huellas, en un minuto, nos levantaron la pregunta, ¿qué ocurría en esos lugares que quedaban despejados? ¿Qué ocurría en esos lugares que estaban disponibles? Y como inquietos y en ese sentido como estudiantes nos decidimos ir a averiguar cómo se llegaba ahí y cómo de alguna manera se hacía patente un acto escondido. En esta crítica que nosotros realizábamos respecto a la ciudad y nuestra búsqueda como creativos, también planteamos esta idea de cómo se entiende el concepto de ciudad, qué es la ciudad, en el fondo, qué es lo que existe en nuestra estructura mental que conforma una ciudad. Y en un instante pensábamos que la ciudad era el lugar donde tú estudiabas, el lugar donde trabajabas y el lugar donde desarrollabas las compras. Y de alguna manera en ese recorrido, en ese circuito, lo que se conformaba era la ciudad mental. Por lo tanto, la imagen anterior era una crítica a esa ciudad mental o a esa estructura que nosotros conformábamos y que llamábamos Concepción y que nos abría a otras posibilidades y una nueva ciudad. En este circuito, en esta triada, ¿cierto? En este esquema que muchas veces conforma nuestra manera de entender el entorno, aparece lo que en un minuto nos motivó a
a salir a la calle y a conformar un poco lo que tenía que ver con qué ocurre en esos lugares abandonados. Para esto los terrenos vagos fueron un tema importante a trabajar, porque lo que nos llevó a entender esta ciudad y a realizar una cantidad de proyectos interesantes, como nuestro primer fondar adjudicado en el año 2003, que se llamaba Máquinas de la Memoria, que era un dispositivo, una caja que recorría estos terrenos vagos. Y en esta visión acerca de cómo la ciudad de alguna manera se va conformando, el proceso de recorrido y caminata fundó en el grupo una actitud crítica, una actitud de alguna manera rebelde frente a la ciudad. Nosotros entendíamos la ciudad oficial, incluso hacíamos, en ese momento hacíamos una diferencia entre la ciudad oficial y la ciudad que estaba al otro lado de la pandereta, al otro lado del muro, y de hecho llamábamos a otro proyecto Concepción a 6 centímetros, entendiendo que existía una ciudad separada por el espesor de una pandereta, y que distanciaba esa Concepción oficial, el Concepción de las compras, el Concepción de la rutina, de otra ciudad. Una ciudad que quedaba bajo las autopistas, una ciudad que de alguna manera mezclaba la vida rural con la vida urbana, y allí se realizaban situaciones bastante complejas, situaciones que de alguna manera llamaron a tanto a Andrés o a Felipe Maureira, que son los integrantes que no están acá en este momento, a realizar proyectos que tenían que ver con esa crítica a la ciudad. Acercándonos desde esta periferia, Concepción tiene un cordón industrial abandonado que fue también parte de lo que funcionó como caldo de cultivo para realizar esta organización. Aquí podemos ver un edificio que quedó abandonado, incluso un edificio que nunca fue construido, del gobierno de Allende, que pertenecía a la central, a la CGE, a la central de electricidad que abastecía la ciudad, y que era un edificio que funcionaba para obreros de la CGE. Este edificio quedó a medio construir y nunca se terminó. Y en parte funcionaba como un albergue de sin casas, como un albergue del graffiti, como un albergue de situaciones complejas dentro de esta ciudad de Concepción, que después del terremoto del 2010 fue, extrañamente demolido, porque el edificio no estaba en mal estado. Allí, en ese edificio, realizamos una de nuestras primeras investigaciones acerca de la ciudad, con esta máquina de la memoria. Otro de los elementos interesantes que parecía que marcaba nuestro camino eran las ruinas. Y una observación interesante de Felipe Maureira era que cuando estábamos realizando estas caminatas o estas derivas por Concepción, que eran encuentros a las 8 de la mañana y terminaban a altas horas de la noche, él me preguntaba ¿por qué andábamos buscando ruinas? Si le parecía que de alguna manera las ruinas que cargaban la historia estaban en otro lugar, no en estas ruinas que tenían una data tan corta. Entonces, también nosotros nos hacíamos esa pregunta: ¿qué era lo interesante de las ruinas? Y de alguna manera, a lo largo del tiempo hemos pensado que esa relación con las ruinas tenía más que ver con el territorio, tenía más que ver con una ciudad que de alguna manera se transformaba rápidamente. En ese sentido, nos planteábamos en aquella época nuestra condición de viajeros y aún sin tener nombre, República Portátil se concebía como eso, como un grupo de integrantes que viajaban y que conformaban eso que estaba entre medio de nosotros, que era lo público, esa cosa que llevábamos y que transportábamos por la ciudad. Este es un proyecto que duró 4 años en su realización y a mí me gusta entender que de alguna manera como estudio tenemos un cierto ciclo que lo hemos ido midiendo a lo largo de los años, que es más o menos cada 4 años realizar una obra que tiene un gran impacto. El proyecto del film Deshabitados fue una idea que tuvimos posterior a ocupar una casa que estaba en Chacabuco con Tucapel, una casa antigua, una casa moderna que fue demolida para construir, bueno, fueron 3 casas que estaban en una esquina, fue demolida para construir un edificio habitacional. Durante 2 meses nos tomamos esa casa y con el permiso de la constructora solicitamos una especie de ventana, un espacio, un paréntesis que nos permitió habitar por 2 meses una casa abandonada. En ese transcurso rehicimos las ventanas, rehicimos el baño, rehicimos la cocina y entendimos cómo de alguna manera era posible entender aspectos de la arquitectura ligados a instalaciones sanitarias, ligados incluso a cómo se conforman ciertos espacios y sus dinámicas para realizar un film. Nuestra intención era realizar un film que tuviera que ver con los restos encontrados en esa casa.
allí vivía un dentista que había desaparecido, y esta es una anécdota re interesante, que había desaparecido, y cuando él muere, la casa queda abandonada y nadie la recupera. Entonces, posterior a eso, los hijos venden la casa y en el transcurso del tiempo nosotros realizamos un film que en un principio se llamaba La historia de Fidias. Posterior a eso, el momento en que perdemos la casa, viene el terremoto. Y cuando nos damos cuenta que el terremoto lo que nos entrega son una serie de lugares similares a esta ruina, el film ya toma otro sentido y se convierte en Deshabitado, que es de alguna manera la reconstitución de una ciudad en ruina. Bueno, la imagen que aparece ahí es del protagonista, que soy yo. Y lo que hicimos fue componer una serie de fragmentos de esta ciudad muy parecidos al plano que elabora Guy Debord de París, en donde flotan fragmentos de una ciudad disuelta, y Guy Debord le entrega esta cartografía a los viajeros de París para que vean otra ciudad. Nosotros lo que buscábamos era recomponer Concepción desde esa imagen. Este proyecto que en un minuto reúne a una cantidad bastante interesante de artistas. Está Yogi Alvarado, Emociones Clandestinas, haciendo el soundtrack y el opening. Está Alexis Figueroa constituyendo el guión. Está República Portátil haciendo todo lo que tiene que ver locaciones y constitución de escena. Entonces, es un catalizador de un sinnúmero de otros actores de la ciudad que se mueven intentando representar un Concepción devastado. Lo que vemos ahí es la imagen de Talcahuano posterior al terremoto, en donde las ruinas y el ir y venir de los restos queda disuelto en la calle principal de Talcahuano. Una de las cosas re interesantes de la autogestión es que tienes que hacerlo todo. Yo le llamo un poco, y yo creo que todos conocemos ese aspecto, lo llamo circo pobre, claramente. Allí lo que hicimos fue tomar nuestros equipos de filmación junto a Francisco Olivares, que tiene una productora que se llama Terco Films, y nos dirigimos a la zona del suceso, a la zona donde estaba el mayor escenario de devastación. Y lo que hicimos fue, como diríamos con mi compañero Klenner, elaborar un procedimiento de malas prácticas. Hicimos un salvoconducto falso y nos convertimos en una productora que venía a hacer un rodaje o un documental del terremoto, y lo que estábamos haciendo era una ficción. Cuando vamos a presentarle el documento a los encargados, y bueno, ahí creo que había militares, les contábamos que estábamos haciendo una película, pero una película documental. Una vez que pasábamos la línea, ya yo les decía a todos que me ponía el disfraz del personaje principal, y lo que hacíamos eran tomas a lo largo de esta calle. Y lo que se obtienen son imágenes realmente interesantes. El corto también lo pueden ver en Vimeo, está disponible. Y son escenas que probablemente podrían ser parte de un film de alto presupuesto. Y lo que teníamos ahí eran rodajes realizados a las 5 de la mañana, porque de alguna manera todo el film tenía este aspecto como de sombras y brumas que nos interesaba retratar de la ciudad de Concepción. Este territorio en crisis que les comento nos une de alguna manera en una cuestión que tal vez podríamos denominar identidad, de manera general. Pero lo que nos une este territorio en crisis es también aspectos ligados a la arquitectura, en este caso, a la arquitectura pura y dura, como de alguna manera la crítica que en este caso le hacemos a lo que ocurre con lo que en algún instante parecía ser lo más sólido, ¿cierto? Lo que ocurre en el terremoto es casi una ruina inmediata, una ruina instantánea. Lo que vemos ahí es una fotografía del edificio Alto Río que permaneció por meses, como una ruina, casi como un manifiesto de lo que iba a ser la historia de Concepción y lo que ha sido la historia de Concepción a lo largo de los años que tiene. Lo que ven acá es uno de los edificios que estaban al lado de nuestro estudio. Hay algo bien interesante. Yo hice la práctica, cuando me titulo de arquitecto, hago mi práctica de obra en este edificio. En un edificio que después tiene que ser demolido producto del terremoto, y parecía ser que este cambio de paradigma en donde lo sólido se desvanece, como un manifiesto a nuestra oficina, a nuestro estudio, como algo que de alguna manera se estaba deshaciendo, y lo que de alguna manera nos planteaba qué rol cumplíamos nosotros en ese procedimiento.
Nos interesaba mucho en esta realización, en este proceso del film, lo que le llamamos como la estética de la desaparición, lo que no quedaba, lo que dejaba el terremoto, los vacíos. Concepción se llenó en un minuto de sitios vacantes y se convirtió en esa ciudad deshabitada. Era posible entrar a ellos y entenderlos como una cuestión particular de la ciudad y también como un remanente de lo que iba a ser la arquitectura constituida. Aquí hay un salto que a mí me parece que a veces es como fuerte, pero de alguna manera lo que muestra es una relación con la macroescala. Después de meses, incluso años, este sitio todavía sigue disponible, este sitio sigue vacante, está al lado, es el mismo espacio donde estaba el edificio en destrucción. Después de la demolición del edificio queda un suelo estéril, un suelo compuesto de escombros. Lo que allí lo que allí ocurre es, de alguna manera se regenera toda una vida, toda una capa vegetal. Y con Felipe Maureira nos recordábamos un poco el texto de Gilles Clement, El jardín en movimiento, y cómo de alguna manera este jardín en movimiento que aparece en los sitios eriazos está compuesto de semillas de todo el mundo. Y ahí nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa cuando este terremoto que afecta a un lugar tan cercano, a una escala tan personal, qué ocurre en la escala planetaria? ¿Qué pasa con el planeta cuando hay un terremoto? ¿Cómo afecta este fenómeno tanto a un nivel local como a un nivel global? Y elaboramos esta imagen que de alguna manera es un extracto de un gráfico que denota cuál es el movimiento de las mareas y la energía que se despliega al momento de ocurrir un sismo. El terremoto del 2010 muestra esta relación con el Océano Pacífico. O sea, de alguna manera esa microescala se vincula a esta macroescala. ¿Qué ocurre en esta escala planetaria? Bueno, en contraste con el terremoto del año 60, uno puede ver la diferencia y de alguna manera cómo este evento afecta a otro territorio. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué relación tenemos con ese territorio en el cual se está viendo afectado este movimiento? E investigábamos cómo se entendía también este tipo de fenómeno respecto a la arquitectura. Claramente la planimetría de este planeta, ¿cierto?, es algo bien conocido, el cinturón de fuego del Pacífico, que nos conecta con un territorio culturalmente cercano y también distante, porque es el océano el que nos separa. Hay una historia bien interesante en el cuento de Kon-Tiki, el viaje que realiza Tom Heyerdahl por el Pacífico, y él dice, bueno, no es el Pacífico no es lo que nos separa de las culturas de la Polinesia, sino es el lugar por donde transita, e incluso las carreteras que nos unían. Entonces, es una crítica inversa a lo que nosotros estamos pensando. También la ubicación del mapa mundi, cuando se instala el Océano Atlántico como al centro de la imagen del mapa mundi desplegado, es otro tipo de interpretación cultural. Lo que nosotros estábamos pensando era cuál era nuestra relación con las culturas del Oriente, incluso en esa manera de entender los fenómenos, tanto como el cinturón de fuego y cómo afecta a los terremotos a su arquitectura. Y hay una comparación re interesante que hace Kicho Kurokawa entre el Partenón y el santuario de Ise. Cuando encontramos esta relación, nos acercamos mucho más a entender un carácter impermanente de la arquitectura, un carácter que de alguna manera concibe el tiempo como parte de la factura y la construcción de una obra. En esta impermanencia, que es como definen ellos la incapacidad de la realidad de mantenerse en un mismo estado, lugar o calidad, está de manifiesto en una relación que tiene que ver con el tiempo. El Partenón tiene aproximadamente 2.440 y tantos años y el santuario de Ise tiene 2.000, casi 20 años. O sea, son proyectos casi hermanos en temporalidad, pero el Partenón se mantiene actualmente como una ruina. Y en algunos casos una ruina espectacular. Uno va al Partenón y ya no tiene la misma función para la cual fue hecho, sino muchas veces es fondo de una postal. En cambio, el santuario de Ise, que se rehace cada 20 años según una idea de que la naturaleza se redefine cada 20 años, es un proyecto que se descompone y se recompone con los mismos detalles constructivos. Eso para nosotros fue un despertar acerca de cuál es la arquitectura que queremos hacer.
Y aquí hago un paso súper grande, digamos, respecto a los proyectos que hemos realizado con República Portátil y cuál es la implicancia que tiene que ver con este hacer y deshacer, con este rehacer, incluso incansable respecto a proyectos que de alguna manera tienden a concebirse desde el punto de vista del autoencargo. Este no es el primer proyecto que realizamos en la ciudad, pero de alguna manera es uno de los proyectos más significativos, es el pabellón deshabitado. El pabellón deshabitado fue concebido como una estructura, incluso como un monumento débil, porque de alguna manera remite a la memoria y trae el recuerdo del terremoto, pero no de una manera dramática, trae el recuerdo del terremoto de una manera ficcionada. Lo que hicimos allí fue instalar una caja negra que permitía al transeúnte descuidado de la ciudad de Concepción entrar en una dimensión histórica, entrar en la dimensión del recuerdo del terremoto. Pero lo que de alguna manera conforma este dispositivo en su carácter de autogestión es la capacidad que tiene de haber sido una residencia. De alguna manera nos construimos una casa en la ciudad que era capaz de transmitir y difundir esta historia del terremoto, la historia de deshabitado. Voy a hacer un paso rápido por algunos proyectos y después voy a entrar un poco a definir este que es el pabellón FAB, que fue un poco el hermano grande del pabellón deshabitado ocurrido en Valparaíso. Una vez habiendo realizado el pabellón anterior, nos preocupamos por bajar a una escala más pequeña y entender el fenómeno del desarmar y armar y el componer un lugar para realizar ciertos ritos e incluso este autoencargo que define de alguna manera una manera de ser del proyecto en ciertos dispositivos como los que les estoy mostrando. Este es un pabellón que realizamos para Corfo, es una casa para las industrias creativas que permaneció durante un mes funcionando activamente y mostrando cada uno de los actores que en este momento son partícipes de lo que es las economías creativas de la ciudad de Concepción. Hay una imagen que me interesa mucho porque es la pintura de Peter Bruegel que muestra un poco una ciudad que está tomada por los niños, una ciudad que está tomada por el juego. En ese sentido, el pabellón FAB, con esta reinterpretación que yo le hice aquí, que es una imagen que de alguna manera intenta tridimensionalizar ese acto de juegos en el espacio público, es llevada a la materialización de un proyecto que busca de alguna manera contener, casi como una nave, a 52 viajeros desde Concepción hacia Valparaíso. Este proyecto fue realizado 100%, fue realizado como una autogestión completa. Nosotros en este encargo, que fue de alguna manera la posibilidad de realizar un proyecto similar al pabellón deshabitado, dijimos, vamos a dejar todo lo que es honorarios y ganancias adentro de la olla, vamos a tomar todo lo que de alguna manera significa profitar de esta iniciativa como parte del proyecto. O sea, engordamos el proyecto en pos de sacrificar un poco la inversión que podía ser desarrollar el pabellón FAB. Por lo tanto, viajaron a Valparaíso 52 arquitectos y arquitectas y diseñadoras para realizar este pabellón, y una de las implicancias que traía este desafío era cómo introducimos toda esta gente en un proyecto de arquitectura. Quisimos hacer que la obra de arte fuera también la residencia y también el dispositivo de relación con la comunidad. Entonces aquí, en este edificio, albergábamos aproximadamente a 20 personas. Y también era el taller, y también era el laboratorio, y también era la plaza pública en la Plaza Sotomayor. En la plataforma superior se realizaban encuentros, fiestas, celebraciones, e incluso funcionaba de mirador durante el día, donde yo diría cientos de personas llegaron hasta acá para ver Valparaíso de otra manera. También se realizaban actividades cotidianas, incluso también funcionaba como un lugar de descanso después de una agotadora jornada. Y también allí se realizaban todo lo que tenía que ver con el control del edificio, el control de la iluminación, el control de las proyecciones que durante la noche hacían que esta lámpara funcionara casi las 24 horas. Una de las cosas significativas del pabellón deshabitado fue su carácter de
ser un condensador social, pero a la vez ser un espacio que permitía incluso marcar esta diferencia y esta relación que existe entre el Valparaíso del plan turístico y el Valparaíso del plan áspero y duro, ¿cierto? Como lo podemos ver en la Plaza Echaurren. Como dispositivo también, como soporte escenográfico, en donde participa Carlos Cabezas en una de las transformaciones que realizamos en el edificio al abrirse la franja intermedia y se convierte en un escenario abierto en la inauguración del festival del FAB del 2014 a toda la comunidad. Yo creo que aquí hay fácil 5.000 personas. Entonces la plaza de alguna manera es reconfigurada por medio de este dispositivo, que es una de las cosas que yo creo que parece más espectacular de un edificio como este. Y esta es una de las últimas imágenes que les voy a mostrar antes del video, en donde pueden ver un poco el funcionamiento cotidiano de uno de los edificios que pareciera ser o pareciera representar parte de lo que es un movimiento realmente hecho a pulso, autogestionado por parte de República Portátil. Muchas gracias, Julio. Gracias. Partir agradeciendo, Fernando, la invitación y también agradecer a Juan Pablo Corbalán por la hospitalidad como director de esta escuela. Fernando me invitó a este seminario, a este encuentro de lanzamiento de este diplomado y me solicitó presentar un proyecto que está bastante en pañales. Y en ese sentido la verdad es que la respuesta fue directamente sí. Porque este es un proyecto que requiere como de poder mostrarse, entenderse, testearse, pilotearse, que tiene que ver mucho con lo que estuvo comentando Julio con respecto a lo que se dedica República Portátil. Y partir además que siempre me llamó mucho la atención el nombre porque coincidía además con un campo de interés particular mío que un poco desde la carrera tenía que ver con el cruce de arquitectura justamente con otros ámbitos y en este caso con la política. Desde mi tesis de magíster, ese fue el tema y lo menciono como porque es el punto de partida que hoy día podría decir que tiene una continuación en este proyecto que está empezando, pero que tenía que ver con esa discusión de cómo se relaciona la arquitectura con el poder. Y partí haciendo en una tesis de magíster un estudio sobre el edificio Diego Portales, entendiendo de que uno pensaría que ahí hay algo súper interesante en torno a esta relación entre el poder y la arquitectura, porque es un edificio que parte siendo un edificio a ser construido en un año para un encuentro global de países en torno al desarrollo, con la perspectiva de ser un edificio condensador social como centro metropolitano Gabriela Mistral, y cómo ese mismo edificio después pasa a ser la sede de un gobierno completamente lo opuesto. Entonces un proceso que tuve un año más o menos investigando cuáles eran esas relaciones. Hubo un momento de un quiebre en los cuales veía que topé, en el fondo, qué podía decir en torno a la relación entre arquitectura y política sobre eso, a partir de símbolos, a partir de relaciones no necesariamente intrínsecas al edificio. Cómo ese mismo edificio pasó a ser un gobierno dictatorial y cómo era antes pensado para el Palacio del Pueblo, podríamos decir. Desde ahí, a lo largo de la carrera, he pasado podría decirse como por una búsqueda siempre un poco aleatoria entre los espacios donde se encuentra esa relación de arquitectura y política, pasando de trabajar desde el gobierno, en espacios de paisaje, en espacios de la arquitectura, como del diseño arquitectónico. Y finalmente el espacio cómodo coincide mucho con lo que plantea este diplomado en cuanto a considerar la arquitectura como una cierta inteligencia y entendiendo además que es un momento crítico de la humanidad, podríamos decir, en los cuales se bifurcó el mundo en dos, en los cuales tenemos todo un mundo digital por un lado, en el cual establecemos todas nuestras relaciones sociales
nuestras relaciones de presencia, nuestra comunicación, y por otro lado el ámbito del espacio construido, y cuál es esa nueva relación con el espacio construido, e incluso cuál es la relación necesaria de la presencia de las personas, de por qué estamos juntos ahora y por qué no estamos haciendo esto por medio de una conferencia vía streaming, o con nuestros avatares en vez de con nuestras personas. Entonces desde ahí es donde por ciertas coincidencias he ido encontrando ciertos proyectos o ciertos espacios donde eso se pone en cuestión. Mencionó Fernando la participación en 1000 metros cuadrados, que fue también un momento crítico de salir de la oficina de arquitectura que diseña edificios a entender de que los espacios tienen un rol en ese cambio cultural, o sea, de que el marco de discusión está ahí y no necesariamente en el diseño del edificio. De efectivamente entender de que las relaciones son entre las personas más que la relación entre los edificios. Otro proyecto en que participamos que también tiene un poco relación con esto, en este relato de por qué llegamos acá a este proyecto del Santa Lucía, fue un proyecto que se llamó Espacios Revelados, que me tocó ser productor general, en los cuales ocurrió como un proyecto de ocupación temporal de edificios abandonados por medio de intervenciones artísticas, en los cuales se hacía este cruce de patrimonio, creación, como un componente básico, y comunidad. En el caso de 1000 metros cuadrados, me acuerdo que le pusimos como bajada Centro de Innovación y Participación Ciudadana, como máscara un poco, porque la técnica que venía detrás de esa máscara tenía que ver con esa inteligencia. Coincidió que habíamos varios arquitectos, además, en el caso de 1000 metros cuadrados, al principio. La autogestión, si uno pudiera identificarla, va en ocupar esos espacios de oportunidad que vienen asociados al financiamiento, asociadas a la red que hay que articular, y asociadas al espacio. En este caso fue el barrio Yungay. Eso fue un proyecto que ocurrió en el 2016, y que siempre pensamos qué podríamos hacer después de Espacios Revelados, cómo conseguíamos la cantidad de plata que por coincidencia o no funcionó con una fundación, en ese caso con la Fundación Siemens, que es una fundación global, podríamos decir. Y ahí apareció el cómo ir a vender el proyecto, o cómo es ese proyecto para ir fragmentándolo y ofreciéndolo al que le pueda interesar. Y ese es un espacio muy fértil en cuanto a de que uno lo que busca es quién necesita esto, para quién les es útil, en qué contexto es útil, en este cambio cultural, para qué es útil eso, qué es lo que permite esa flexibilidad que da este tipo de proyectos, que uno gestiona no solamente un proceso de construcción de edificios, sino que uno funciona como un productor, y ahí recogiendo, como nuevamente buscando relatos de comodidad, asociándose a lo que plantea Henri Lefebvre en torno a la producción del espacio como un espacio fértil, y de que el rol del arquitecto como algo muy importante como productor, porque efectivamente como arquitecto de oficio no controlamos todos los factores para poder lograr esos objetivos. En cambio, la producción tiene esa flexibilidad, esa liviandad, que también la asocio por un tema de epocal, podríamos decir, necesaria, para poder ir generando empatía, sentimientos en las personas, que es una cosa como bastante esencial, como en esa necesidad de ese cambio cultural, de que uno apela a sentimientos de personas. En ese sentido, ese paso siguiente que planteamos era dónde hacíamos de nuevo esa relación comunidad, patrimonio, creación. Y pum, el Cerro Santa Lucía sale así como por antonomasia, en el fondo, de que patrimonio, comunidad, ¿qué pasa con la comunidad en el cerro? ¿Cuáles son los sentimientos también de esa comunidad con ese cerro? Y creación por la necesidad de armar algo nuevo, en el fondo. Y ahí es donde efectivamente está como el meollo de la autogestión, creo también. Como que pensaba en esto de la autogestión y la autoría asociada como con el mismo prefijo. Si la autogestión es la nueva autoría, en términos de que también la autogestión se busca porque uno quiere ser autor también, como
como más macro, como de no tener que ser... no, pero si el disco solista es colectivo, el disco es la autoría, pero la necesidad de meterse con sentimiento en los proyectos también, que es lo que lo permite. Entonces lo que planteamos en este caso con el Cerro Santa Lucía era cómo hacer que, también con algo megalómano también un poco podría decir, pero que el problema de Yungay era un problema que tienen muchos barrios en Santiago y que había una oportunidad de identificar que el barrio Matasur, el barrio Yungay, todos uno podría ser componentes de ese espacio revelado y que el encuentro cúlmine de este espacio revelado podía ser en el Cerro Santa Lucía. Se abre la licitación del Castillo Hidalgo de Santa Lucía, era la quinta licitación que se hacía después de 4 fallidas en el gobierno municipal anterior, por angas o por mangas se bajó, que también tiene que ver con ese porque es difícil, es un proyecto difícil por todos sus factores. Y decidimos, así como, oye, si vamos, ya vamos. Y empezamos a armar la necesidad de qué es ese proyecto, quién era nuestra competencia. Fue muy determinante tratar de identificar quién era la competencia del proyecto para decidir qué hacer en el fondo nosotros. Y ahí primero que se fue haciendo, porque aquí lo primero que hay son unas bases, y ahí hay unas bases bastante duras en términos de que hay contratos, hay convenios, hay garantías, hay una necesidad de lucas importante y de poder tener espaldas para eso, que ahí es donde se da esa suerte de poder encontrar a alguien que entendía que eso que le ilusionaba hacerlo en el fondo y que tenía los recursos para hacerlo. Se terminó armando un consorcio o una propuesta de consorcio, porque uno hace una propuesta con esto, y esa propuesta de consorcio incorporaba la espalda económica, por un lado, y por otro lado, las bases te pedían experiencia en ocupación del tipo que te pedían. Entonces lo que se planteó fue entender de que lo más importante de esto es que tiene una carga patrimonial tan grande y tiene un rol tan importante en Santiago y tiene una historia científica inigualable en términos de origen de las ciencias, que le pusimos un nombre a esto que se llamó Panorama y una bajada que es Ciencia, Cultura y Ciudad. Cada una de esas relaciones tiene que ver, así como en el caso de Espacios Revelados se armó esto de patrimonio, comunidad y creación, en este caso porque los 3 componentes tienen un elemento estratégico, porque hay relaciones entre ciencia y cultura. Hay toda una línea que está como bastante en boga y son fuentes de financiamiento, finalmente, en torno al arte y la ciencia. Paso un dato, el 20 de agosto hay un encuentro de arte y ciencia en el MAVI organizado por la Corporación Chilena de Video, que es parte de este equipo. El arte y la ciudad, o la cultura y la ciudad, lo hemos conversado, está también como una posible fuente de financiamiento en torno a esta relación arte y ciudad. Va a sonar muy frío a lo que estoy diciendo, pero porque en el fondo uno va identificando las cosas para poder finalmente decir lo que uno quiere decir. Acá, aparte del equipo que les estaba mencionando de la familia Ursúa, está la Corporación Chilena de Video, que es una organización que se dedica a esta relación de arte y ciencia y que es la encargada de los contenidos principalmente. Está CityLab, que es una organización que se dedica a la promoción de industria creativa, que trataba de responder a esto de que fuera un centro de emprendimiento. Y está La Jardín como restaurante, que es una que todos nos arriesgamos a entrar y de ahí vemos cómo nos arreglamos un poco. Con ciertas, obviamente uno construye, así como está esta imagen, hay anteproyectos de modelo de negocio, hay anteproyectos de la planificación, etcétera, pero siempre son anteproyectos y que en el momento de los cubos, que es el que estamos ahora, nos avisaron hace una semana y media que nos adjudicamos esto, estamos en ese proceso ahora. Lo básico es que los que conocen el Castillo Hidalgo se plantea el retiro del techo, que es un techo de un galpón puesto en 1996, que es un galpón prefabricado de fierro coarrugado con poliuretano proyectado y con unas telas para tapar el poliuretano. Se saca eso y planteando esta idea de que se recuperan los recorridos del cerro, porque este lugar siempre fue un paso hacia la Plaza Caupolicán, que es otro problema. Se pueden imaginar monumentos nacionales, es que puedo hablar mucho más, pero
cerrar acá con los componentes de esto. Tiene el componente de centro de convenciones, un salón para 300 personas en este lugar, un salón para 100 personas en el lugar de abajo, que son este lugar flexible que nos permitirá, si nos va mal con la cultura, poder arrendarlo y poder recuperar la inversión. El lugar del restaurante y cafetería, hay una terraza que es el poniente. Ahora los que estamos hablando del tema del restaurante parece que les gusta más el otro lado. Y este que es el centro de interpretación, que es un espacio que tiene en el primer piso esta mediateca con sala oscura, salas de cowork, o más bien de laboratorios y trabajo, y un espacio de exhibición asociado a Santiago. Y solo para terminar, como parte de la conciencia del potencial que esto puede tener de sumarse y articularse con el resto de los espacios de la ciudad, en este caso en morado, los centros culturales que hay en torno a esto, y poder integrar en el fondo y ser una pieza que permita fortalecer esa red en el fondo. Eso, muchas gracias. Gracias, Bernardo. Oye, me parece estupendo tener la oportunidad de poder conversar con ustedes dos, con todos ustedes después de esto. Creo que los dos proyectos abren un montón de direcciones, en el fondo, para las conversaciones que podríamos tener ahora. Pero a modo de ser breve y de poder también después abrir la conversación a quienes nos quieran preguntar algo, creo que voy a hacer una estrategia como de lo positivo y negativo, por un lado. Y espero que en el fondo con esta estrategia, en el fondo de poder ir juntando muchas de las cosas que ustedes han estado diciendo, poder llegar a algo que parezca una pregunta, cosa de poder tener también una respuesta de ustedes y no terminar en una reflexión. Pero partiendo desde lo positivo. Había algo que estaba en tu presentación, Julio, que me parecía súper claro en cierta medida, que es que cuando tenemos a esta persona, ¿no?, que recorre esta ciudad, que es la ciudad que todos recorremos en el fondo, no había en ese cotidiano que se nos construye por defecto un espacio social. Estaba su casa, estaba su trabajo, que sí lo puede ser, pero que en el fondo opera dentro de otras lógicas más asociadas a lo productivo, y estaba la compra, que es en el fondo lo inverso del espacio de la remuneración. Entonces, no existía efectivamente un espacio social, y creo que efectivamente los proyectos que ustedes nos muestran tienen que ver con la construcción de ese espacio, ¿no? Y ahí, si uno quisiera ser positivo, uno podría tirar un poco el lente para atrás, entonces decir, quizás volviendo a la cita que yo les planteaba en un comienzo, si es que el contexto laboral por defecto de los arquitectos hoy día nos entrega una relación con el poder que es súper excluyente en términos de cuál es el alcance que le podemos dar a nuestras herramientas y a nuestros conocimientos, pareciera ser que en este tipo de aproximación se abriría un campo en el cual ya no solo podemos entregar a veces un edificio, un proyecto de arquitectura, sino también construir las condiciones de ese encargo, ¿no? Y hay ahí una relación que se establece entre la ausencia de ese espacio social y la posibilidad, desde una disciplina, al fondo con una pregunta sobre lo social, construir un autoencargo que pueda efectivamente hacerse cargo de eso, ¿no? Si fuéramos positivos y siguiéramos con esta idea, podríamos decir, mira, esta intersección, digamos, entre arquitectura y gestión cultural lo que nos entrega es un espacio en el cual quizás poder ejercer con mayor libertad nuestro conocimiento en una plataforma que nosotros estamos diseñando, ¿no? Y es como, sí, muy bien, hagamos eso, ¿no? Pero desde otro lado, uno también podría pensar, y claro, uno conoce cuáles son las dificultades que están asociadas a estos proyectos en términos de las escalas, de las necesidades de asociatividad, de las precariedades también asociadas a este tipo de trabajo, que hacen que la cuestión necesite, en el fondo, de un mayor número de herramientas o de recursos, en el fondo, para poder funcionar bien.
Ahí, por ejemplo, aparece como algo súper interesante lo que tú planteas en términos de un diseño estratégico, ¿no? Las cosas no son solo los objetivos que pueden estar aparentes en algún encargo que aparece, sino también cómo lo que estamos pensando lo armamos de una forma que no solo nos haga sentido a nosotros como autores o como creadores, sino también a otros agentes sociales que podrían estar interesados, digamos, que podrían ser socios en el fondo en la conformación de ese espacio social. Entonces, si uno tuviera un diagnóstico positivo, mira, aquí hay un campo en el cual actuar desde nuestras herramientas. Si uno tuviera una visión estratégica, que en el fondo esta cuestión tiene que hacer sentido en una condición más amplia. Y si uno tuviera, que es lo que estamos presentando hoy día, una plataforma para poder profundizar en estos temas, ¿no? Porque quizás en el futuro, desde lo que podemos estar iniciando ahora, vamos a ver cada vez más profesionales que vamos a estar orientados a estos temas, ¿no? Y ahora voy a llegar a la pregunta. Claro, parece un ejercicio disciplinar, intelectual, estético, de producción, ¿no? Pero creo que también es importante enfocarlo desde esa otra visión, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a las cuales podemos llegar? Yo creo que los proyectos que ustedes nos han mostrado lo tienen, en el fondo, desde el condensador social hasta una nueva institución que puede reorientar la inversión pública, privada y territorial, y que tienen que ver también con problemas tan concretos como la segregación, la falta de diálogo, en el fondo todo lo que puede estar asociado a una disciplina que quizás por estar constreñida en un contexto industrial o inmobiliario dejó de operar con mayor libertad sobre esos espacios sociales. La pregunta tipo Paulsen, así, una pregunta larga. Así. Hay una escala que puede ser el movimiento que uno puede realizar en una capital, o que puede realizar en una provincia, o que puede realizar incluso en una zona aislada. Yo creo que también influyen bastante los contextos en los que se desarrollan esas actividades. O sea, ahí es interesante cómo uno puede entender la gestión y la autogestión cuando tiene un vínculo o una cercanía con esos organismos de poder o con esas redes de poder. De lo contrario, también tú haces como una especie de esfuerzo extremo. Yo creo que nosotros en República Portátil hemos hecho un poco ese ejercicio y nos hemos dado cuenta de ello, o sea, y que conlleva un desgaste grande. O sea, realmente llevar a cabo industrias o empresas como las que yo he mostrado muchas veces requieren de excesos de energía. La pregunta sería, ¿por qué toda esa gente está yendo atrás de una idea y qué es lo que le motiva? Cuando tú decías, cuando uno va a comprar algo y lo compra desde la guata, yo creo que también están implicados ahí los deseos de cada uno. Y es re interesante cómo se entiende la ciudad desde ese punto de vista y cómo se entiende la autogestión desde ese punto de vista también. Y yo creo que ahí, como tú dices, hay como una relación que uno tiene que entender en esas escalas. O sea, como en muchos casos tú te apropias de una ciudad, por ejemplo. Nosotros encontramos en algún minuto que Concepción era un lugar súper apropiable. No había nada. Santiago, por ejemplo, tiene una cosa re interesante, tiene un grado mayor de competencia. Concepción tiene una cosa bien particular, era como un escenario menor. Entonces era fácil ocupar el escenario, había que subirse y hacerlo. Y yo creo que lo entendimos así. Y eso creo que ha sido interesante mantenerlo. También hay una cosa ahí como con el grupo humano al cual tú estás realizando esas actividades. Probablemente tú tienes ahí un vínculo con cierta gente que es como los que no se van a disolver nunca, los indisolubles. Y por eso muchas veces se adhieren estas partículas alrededor de eso, porque saben que en esa tripulación no hay nadie que se va a bajar, entonces te subes a ese tren. Y es interesante también manifestar ese grado de convencimiento, creo.